¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva capital minera, por supuesto, a través de las pantallas de Antofagasta Televisión, aquí en la capital regional, pero también saludamos a Mejillones, Taltal y María Elena a través de R2 TV. Contentísimo de estar junto a todos ustedes y obviamente para analizar distintas aristas, distintas materias. Por ejemplo, la producción del cobre, que ha aumentado de cerca de 70.000 toneladas en lo que va del año, ¿cierto? Algo que ha sorprendido en medio de esta pandemia, pero que también ha generado un valor a favor, si es que pensamos lo que ha traído el IMASEC, que última medición no tuvo una caída quizás como la que se esperaba por parte de los analistas especialistas y también del gobierno. Temas como eso, lo que viene con la AFP, la rentabilidad de los fondos, son los que vamos a estar conversando con Wilfredo Araya desde ya, el vocero de Golden Investment. ¿Cómo estás, Wilfredo? Gusto saludarte, buenas noches. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Pues claro, con hartas noticias durante esta semana. Estamos viendo, ¿cierto?, lo que está comenzando con el retiro del 10%, con estas nuevas aprobaciones, ¿cierto?, de algunos rechazos que se han presentado en las primeras solicitudes del jueves pasado. Noticias, ¿cierto?, como bien decía recién, en la parte minera, con muy buenas noticias, por lo menos en la parte minera, pero en el macro de la economía local, con noticias no muy alentadoras, como recién lo comentabas. Bueno, nosotros seguimos en este distanciamiento social, Wilfredo, y con el pelito un poco más largo, haciendo obviamente referencia a esta cuarentena que ya se ha prolongado y por el mal comportamiento, digámoslo de esa manera, de las personas que se ha atendido al alza, ¿cierto?, a este contagio del COVID-19. Pero bueno, entremos en materia porque hay harto que conversar. Y desde ese punto de vista, yo lo comentaba al principio, como tú bien lo escuchaste, respecto a esta alza de la producción, son 70.000 toneladas más. Ahí aparece Collahuasi, Minera Escondida, Codelco, con alza de producciones, ¿no? Efectivamente, son más de 70.000 toneladas, ¿cierto?, las que se producen en este primer semestre, superando ampliamente las expectativas. Me acuerdo cuando hablábamos en marzo de lo que potencialmente podría ser la producción minera, ¿cierto?, producto de que ya en China, fundamentalmente, cuando estaban estas medidas de confinamiento bastante estrictas, se estimaba un escenario bastante negativo para el sector minero, ¿cierto?, a nivel local. Hablábamos, me acuerdo, en aquella oportunidad de más de 200.000 toneladas que se podían dejar de producir. Finalmente el escenario, ¿cierto?, se ha revertido y en ese sentido hemos llegado al nivel en que estamos. Son más de 2,8 millones de toneladas que se producieron durante el primer semestre, algo así como el 2,6% más respecto al mismo periodo del año pasado, con estas 74.000 toneladas que existen, ¿cierto?, de sobreproducción respecto al mismo periodo del año pasado. Y dentro de las que destacas, como bien decía, está Codelco con una sobreproducción del 4,7, Escondida del 5,1, pero llama harto la atención, ¿cierto?, esta fuerte alza que ha tenido Collahuasi con el 26% Ha estado de imparable, ¿eh? producción de todas maneras, ¿cierto? Fundamentado principalmente, ¿cierto? En uno de los motivos es poder hacer mucho más limpio el proceso de producción, este concepto del plan minero, ¿cierto?, que se ha estado ajustando a los nuevos procesos, ¿cierto?, en las distintas operaciones, y fundamentalmente, ¿cierto?, porque en los procesos de extracción se trata, ¿cierto?, de poder de extraer más cobre, ¿cierto?, para obviamente los procesos de refinería que vienen posteriormente en el proceso productivo. Claro, ahora dentro de esto se ve también mitigado quizás la caída que se esperaba del IMASEC, porque recordemos que especialistas, el gobierno, habían anunciado que esto se iba a ver, o se iba a ir degenerando, ¿cierto?, en el proceso, con el correr del tiempo, dada esta crisis sanitaria. Pero la verdad es que no fue tan drástica la caída, quizás, entendiéndose de lo que significa lo que veníamos arrastrando, porque igual cayó un 12 y algo por ciento. Efectivamente, un 12,4%, ¿cierto? Realmente sigue siendo un dato bastante malo, pero está por sobre las expectativas. Se esperaba un menos 17%, que era un dato ya que definitivamente no iba a marcar un precedente, ¿cierto?, absoluto, pero se queda finalmente en el mes de mayo cuando marca el 15,3%, ¿cierto?, que finalmente ese ha sido el dato más oscuro que ha tenido el IMASEC desde la medición, desde su creación, ¿cierto? Este 12,4, fundamentalmente los principales sectores que hemos estado viendo durante los últimos meses: comercio, transporte, hotelería, turismo,
han sido los más afectados, pero justamente la minería ha estado impulsando este dato. El IMASEC minero crece un 2,2%, la serie desestacionalizada también crece, no así el IMASEC no minero que cae un 14%. Las expectativas, básicamente, el ministro Briones estima, ¿cierto?, que ya para el último trimestre del año, estamos hablando ya de octubre, las medidas de confinamiento van a ser ya mucho más reducidas, va a haber movilidad en cierto grado con este plan paso a paso que ha estado implementando, ¿cierto?, el gobierno para las comunas en cuarentena y que están bajando, ¿cierto?, sus niveles de contagio, para justamente comenzar de a poco con el desconfinamiento y en cierto grado comenzar a reactivar la economía. Sin duda alguna, los efectos que vimos, ¿cierto?, en esta alza del sector minero, impulsado principalmente, ¿cierto?, por lo que ha estado haciendo Codelco y también, en cierto grado, también en el primer semestre, ¿cierto?, las utilidades también que entrega Codelco, ¿cierto?, de más de 380 millones de dólares son datos que marcan la pauta y que obviamente traen esta sensación de optimismo al mercado local. De todas maneras, ahora, bueno, este proceso al parecer genera este quiebre, como bien señalabas tú, y se enmarca en otra línea que está muy vigente, que está ahí muy palpable, que ha sido este 10% de las AFP, Wilfredo. Imágenes que llegan desde Santiago, verdaderamente caóticas, con una cantidad de gente haciendo filas, también se ha replicado en las distintas ciudades del país, pero que tiene cifras ya sobre los 13.000 millones de dólares aproximadamente sería el retiro que se espera, descartando obviamente allí lo que va a quedar retenido, pero que va a ser retirado de igual forma para quienes tengan esta deuda de pensión alimenticia. Exactamente, ¿cierto? Son más de 13.000 millones de dólares que lo informaba la Asociación de AFP que ya han sido solicitados y aún así tampoco hemos llegado aún al 70% del total, ¿cierto?, de afiliados que podría realizar este retiro. Estamos hablando en total, ¿cierto?, de alrededor de 11 millones de trabajadores que afiliados, ¿cierto?, al sistema. Eh, a ver, nosotros conversábamos el capítulo anterior, ¿cierto?, de cuáles son los posibles escenarios, ¿cierto? Si se retiraban de aquí a finales de año 5.000, 10.000 o 15.000 millones y si efectivamente eso lograban entrar a la economía a través del consumo. Que mirado desde todos los puntos de vista, se prevé que por lo menos el 90% de ese retiro va a ir directamente al consumo interno del país. Y en ese escenario, ¿cierto? Si ya hay 13.000 millones de dólares solicitados, estaríamos hablando que por lo menos serían alrededor de 10.000 millones de dólares que podrían entrar como consumo directamente a la economía. Y en ese sentido, recordemos que la estimación, ¿cierto?, de crecimiento para Chile este año bordeaba alrededor del 7%. Bueno, bajo ese criterio, ¿cierto?, de inyección de consumo por el retiro, pero también por el bono clase media de 500.000 pesos, estaríamos ya estimando que esa estimación de caída del Producto Interno Bruto podría reducirse, ¿cierto?, en torno al 4-3%. Entonces, es un dato bastante positivo. Si a eso le sumamos Tremendo. los excedentes de Codelco, podríamos sin duda alguna ser el país de la región con impacto económico mucho menor, ¿cierto?, de lo que se estima para los países de la región. Bueno, y pensando también lo que ha comentado Rusia, ¿cierto? Con esta probable vacuna que terminaría con la pandemia, pero que los científicos dicen a ciencia cierta no tenemos los antecedentes para respaldar bien digo, algo de esa magnitud. Lo cierto es que ya Chile está probando una vacuna china, ¿cierto? A ver cómo sean los resultados. Ahora en el mes de agosto están estos 3.000 voluntarios que van a ser probados, ¿cierto? Con este medicamento. Esperar que se puedan dar las cosas, Wilfredo, yo creo que esto genera un quiebre. Ahora, hablando de rentabilidad y dentro de los fondos que tiene Golden Investment, me gustaría detallar quizás alternativas para que nuestros televidentes pudieran optar de acuerdo a sus intereses a alguno de estos y también ver, obviamente, eh, lo valorable que es inyectar fondos extras, que se podría pensar de esa manera el retiro de la AFP, pero al proceso de ahorro. Exactamente. Acá tenemos tres escenarios, ¿cierto?, que las personas podrían decidir qué hacer con su 10%. Lo primero, ¿cierto?, es utilizarlo básicamente
para consumo, para sobrevivir, en estricto rigor, durante lo que resta la pandemia y el periodo que se viene en adelante. Pero también existe una parte importante que ha hecho retiro del 10% para mantenerlo como ahorro y enfrentar a futuro posibles escenarios. Estamos hablando, no sé, colegiatura, a lo mejor el pie de un auto, a lo mejor distintas ciertas necesidades o proyectos que tienen estas personas y que están buscando qué alternativa o qué hacer con ese 10%, dónde lo dejo, dónde lo guardo, o cómo sacarle provecho durante este periodo de tiempo. Y también O existe gastar una una tercera variable. partecita. Se puede O gastar también, una partecita y dejar otra guardada. ¿Por qué no? absolutamente, ¿cierto? Y también hay una tercera variable, ¿cierto? Que son las personas que le gustaría tener acceder, ¿cierto?, a beneficios tributarios a través del modelo de APB que conversábamos el programa pasado. Nosotros, bueno, cualquiera sea nuestro producto, el vehículo de inversión siempre va a ser el fondo mutuo para poder armar un portafolio de inversión, armar un portafolio recomendado en relación al riesgo, al horizonte, y en ese sentido nuestros portafolios han estado muy por sobre las expectativas, ¿cierto?, si lo comparamos fundamentalmente con los multifondos, ¿cierto?, de las AFP. Nuestro fondo mutuo conservador, ¿cierto?, ha rentado un 0,28% en los últimos 30 días, pasando incluso a una cartera, ¿cierto?, moderada que ha rentado un 0,78%, y la más arriesgada, ¿cierto?, un 0,53% en los últimos 30 días, impulsado fundamentalmente la más arriesgada por la caída del tipo de cambio que ha perjudicado, ¿cierto?, en cierto grado la rentabilidad que podría haber acumulado. No obstante, un 0,28 en una cartera defensiva, en una cartera de renta fija, está muy por sobre la expectativa del mercado, muy por sobre el famoso depósito a plazo, ¿cierto? Entonces, son alternativas que hay que comenzar a barajar, presentar, ¿cierto? Buscar cuál es el fondo mutuo más acorde al perfil, al riesgo, y en relación a eso vamos asesorando a nuestros clientes qué hacer con su 10% o con parte de su 10% también. Oye, solo un detalle. Invertir hoy día fondos Europa-Asia podría ser quizás una alternativa. Sí, en Europa podría ser una alternativa, ¿cierto? Hay harta expectativa de lo que podría pasar fundamentalmente con Rusia, pero en paralelo, ¿cierto? Se han reactivado, ¿cierto? La incertidumbre de lo que podría estar pasando en esta segunda derivada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Durante los Claro. próximos días, ¿cierto? Se reúnen para ver nuevas medidas, ¿cierto? En estas negociaciones que se están realizando, pero obviamente ante un escenario negativo en la negociación le sigue favoreciendo a Estados Unidos. En el caso de ser favorable a las negociaciones entre ambos países, y nos obviamente impulsaríamos más por Asia emergente como China. Obviamente en la medida que se vayan dando estos acontecimientos son las decisiones de inversión que tenemos que ir tomando en los portafolios de nuestros clientes. Bien, pues si para eso están los especialistas de Golden Investment. Wilfredo, ¿dónde se contacta la gente para pedir esa asesoría? Yo sé que han tenido alta demanda en este último tiempo, pero para que la gente se acerque y pueda saber bien qué hacer con parte, su 10%, o quizás tiene otra platita que quiera invertir en estos meses que se vienen. Así es. www.goldenia.cl nos pueden encontrar, está todos nuestros productos, pueden ver las rentabilidades acumuladas, está actualizado y en línea con nuestros socios comerciales. Y también contacto@goldenia.cl nos escriben y uno de nuestros ejecutivos los va a llamar y asesorar en esta materia. Perfecto y clarito. Wilfredo, como siempre, queremos agradecer que nos hayas acompañado aquí en Capital Minera entregando los datos precisos. Y vamos a estar la próxima semana viendo lo que pasa con Exponor, Expomin, Exponor, que hay temas ahí, cómo se podría haber impactado a la región. Hemos visto varios titulares ya en la prensa y por supuesto han tomado contacto con nosotros para conversarlo dentro de los próximos capítulos. Es que vamos a estar revisando esas temáticas. Un tremendo abrazo a Wilfredo y gracias por acompañarnos y recibir nuestro llamado. No, gracias, Carlos, que estén muy bien. Saludos a todos en sus casas. Que te vaya excelente. Ahí está, Golden Investment, la alternativa para que tú puedas invertir de la mejor manera con los especialistas, de manera asesorada y obviamente mirando los mercados del mundo. Vamos a separarnos y contarles que a la vuelta vamos a estar conversando con el director del CERNAC. Las estafas bancarias que se vienen hoy o en estos tiempos cobran vital relevancia respecto a lo que es este 10% de la FP. ¿Cómo actuar en caso de ser estafado? ¿Qué va a pasar con los ofertones online? Va a aumentar obviamente la compra a través de las redes y hay que saber cómo funcionar. Lo revisamos a la vuelta aquí en Capital Minera.